A conversar con Miguel Mesmajer, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, quien está en la línea de Al Sonar la Campana. Subsecretario, te saludo y te pregunto si en la Secretaría de Hacienda están satisfechos con la Ley de Ingresos para 2018 aprobada por el Congreso. Esta ley refuerza la estabilidad económica y ofrece certidumbre sobre la trayectoria de las finanzas públicas. Nuestra impresión es que sí, Víctor. Yo creo que una primera señal es que se saca, de hecho, antes de los tiempos máximos marcados por la ley, con lo cual nos parece que el Congreso de la Unión pues busca mandar una señal firme de responsabilidad en el aspecto del paquete económico para el próximo año. Y la verdad es que si bien se hicieron revisiones a los niveles de los ingresos públicos, se preservaron los elementos principales del paquete, donde se mantiene un proceso de consolidación fiscal por parte del sector público, al mismo tiempo que se da prioridad a distintos elementos de gasto y donde particularmente pues se va a estar buscando que en la parte de egresos haya un componente importante de recursos para la reconstrucción. Se aprobó un precio de referencia del petróleo de exportación de $48.5 sobre los 46 con que se elaboró la iniciativa de ley de ingresos. ¿Qué pasaría si el precio promedio no se situara en estos $48.5 y fuera menor? En general, Víctor, como tú sabes, pues todos los años nosotros seguimos una estrategia de coberturas petroleras. Este año no es distinto. Entonces, en ese sentido, pues se contará con cobertura petrolera para el próximo año y adicionalmente, no solo con respecto a faltantes de ingresos petroleros, sino también con respecto a faltantes en otro tipo de ingresos. Por ejemplo, si por alguna razón creciera menos la economía y los ingresos tributarios fueran más bajos, se cuenta con recursos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, el FEIP, que como tú sabes son recursos con los que podemos llegar a hacerle frente a choques que lleguen a menos ingresos públicos. A finales del segundo trimestre de este año contábamos con una cantidad muy relevante de ahorros del orden de 180,000 millones de pesos en el Fondo de Estabilización, lo cual pues nos daría mucha tranquilidad con respecto a posibles choques negativos y el poder contar con estos recursos para hacerles frente. El marco fiscal se mantiene vigente. Te quiero preguntar sobre los estímulos fiscales en materia de IEPS aplicables a gasolina, tema en el que, por cierto, hubo debate en la Cámara de Diputados. ¿Se mantendrá el estímulo en 2018? Básicamente, Víctor, sí vamos a seguir nosotros con una política de suavización a través del impuesto. Si bien vale la pena recordarle al auditorio que ya no vamos a tener nosotros precios máximos a finales de este año para los combustibles. Ya realmente, como hemos venido siguiendo un calendario de flexibilización de precios que estableció la Comisión Reguladora de Energía, como tú sabes, de hecho ya hay varias regiones, varios estados del norte del país donde de hecho ya no están imperando estos precios máximos. No se han observado problemas de especulación ni de alzas desordenadas de precios en ninguno de esos casos. Ese calendario se mantiene para el resto de este año, de tal manera que para finales de año ya no van a estar estos precios máximos, realmente ya tendremos precios determinados por las estaciones de servicio, pero de todas maneras, aún en ese contexto donde ya no tendremos un precio máximo oficial, seguiremos nosotros haciendo cierto grado de suavización a través del IEPS de gasolinas el próximo año, como lo hemos venido haciendo este año. Se tiene pensado que los 43.291 millones de pesos en que se incrementaron los niveles de ingresos se destinen a la reconstrucción tras los sismos, ¿o ya será decisión de los diputados hacer el reacomodo de los recursos? Formalmente es decisión de los diputados. En ese sentido, nosotros ya habíamos enviado la propuesta del Ejecutivo, entonces las modificaciones ya realmente quien las puede hacer formalmente son los diputados, pero los diputados de manera muy clara en la exposición de motivos cuando se aprueba la ley de ingresos con esa revisión al alza en las expectativas de ingresos, marcan que la intención de ellos va a ser que en su mayoría estos recursos efectivamente se estén destinando a la reconstrucción. Entonces, pues seguramente así terminará siendo. Subsecretario, ¿han evaluado en Hacienda el impacto que en términos de competitividad fiscal podría tener en México la reforma tributaria que está en vías de aprobarse en Estados Unidos? Aquí
Víctor, obviamente pues es algo que nosotros estamos evaluando de manera continua. Si bien la verdad vale la pena enfatizar que todavía faltan muchos detalles y faltan muchos detalles además, tanto desde lo que será la propuesta inicial que terminen presentando distintos legisladores, como lo que termine siendo aprobado. La verdad es que estos procesos de revisión de marco fiscal siempre son procesos muy complejos. Por un lado, es cierto que tienen una disminución de impuestos que en general es bien percibida por la sociedad estadounidense, pero por otro lado tienen una serie de medidas compensatorias que implican pues eliminar distintos tratamientos especiales, distintos estímulos y obviamente seguramente habrá un lobbying muy fuerte por parte de los posibles afectados en la desaparición de esos estímulos. Entonces la verdad es que todavía falta una parte importante en ese proceso, falta conocer muchos más detalles. Realmente, como tú sabes, lo que conocemos pues es un documento de 10 cuartillas que pues todos los que hemos estado involucrados en reformas hacendarias pues sabemos que realmente pues todos los detalles esenciales todavía están pendientes, ¿no? Es posible que el 1 de noviembre han mencionado que la Cámara Baja, el equivalente en nuestra Cámara de Diputados, dará a conocer algo más de detalle y posiblemente el Senado dé a conocer también una propuesta propia algunas semanas más tarde, pero la verdad es que todavía hace falta tener más información para poder determinar exactamente si es necesario que nosotros reaccionemos y cómo lo haríamos. Subsecretario Miguel Mesmacher, gracias por la información. Con muchísimo gusto estar contigo y con tu auditorio, Víctor.